Hola, buenos días. Hoy son las 5 del Reprín del 9 de mayo de 2023. Son las 10:02 en mi reloj y me acompaña, y me da mucho gusto que me acompañe, Gabriela Sotomayor desde Ginebra, con otra foto que nos va a decir de dónde es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días por allá. Pues mira, esta foto que está aquí atrás de mí es la entrada a la sala de las asambleas, que es, bueno, por dentro es un lugar espectacular, enorme, es una sala muy grande en donde se lleva a cabo la Asamblea Mundial de la Salud cada año y muchas Ya, otras reuniones más. Pero esta vez, pues la Asamblea Mundial de la Salud va a comenzar hacia finales de mes y bueno, con todo lo que está pasando, por eso me pareció interesante poner esta foto. Mira. muy bien. Oye, Gabriela, hay una cosa que se llama silla rota en Ginebra. Algún rapidín que fue de visita allá me mandó unas fotos. ¿Qué es la silla rota para nuestra gente? Ok, la silla rota es la plaza que está en el Palacio de las Naciones. Es una plaza pública que está frente al Palacio de Naciones Unidas. Y esta silla rota significa, porque está rota porque le falta una pata. Así Entonces fue es. donación de Lady D y de esta organización para contrarrestar todos los efectos de las municiones en racimo que afectan a los niños y a tantos que pisan estas minas que no han explotado. Entonces, la silla rota, el símbolo que tiene es que es una silla que sigue en pie a pesar de que le falta una pata, recordando a todas las personas que han perdido algún miembro de sus extremidades por estas minas que están sin explotar. Ya. Bueno, pues aquí de este lado están viendo una presa en Aguascalientes. Es cortesía de Alejandro García. Es de las decenas de fotos retrasadas que tengo. Pues bueno, gracias Alejandro por la foto. Y bueno, pues aquí estoy yo. Bueno, empiezo con una nota y luego voy a dar pie a Gabriela. A ver, hoy en la mañana el presidente hizo un mega berrinche, pero impresionante, porque hoy es martes de la salud, o sea, cada 15 días es martes de la salud. Hoy tocaba martes de la salud, entonces llegó Jorge Alcocer, se sentó, López Gatell se sentó, entonces todos muy ordenaditos. Leti, porque ya saben que la Secretaría de Educación Pública, pues es Leti, sí, así simplemente para los cuates. Entonces, pues se sentaron y el presidente, como siempre, hace una introducción. Uno sabe del enojo del presidente por el largo y lo enfático de la introducción. Y esta vez se tardó más de una hora en la introducción, ¿sí? Pero además empezó con la frase: la Suprema Corte está podrida, el Poder Judicial está podrido. Y de ahí en adelante, pues de veras estaba muy enojado el presidente, muy enojado, y amenazó con que va a mandar 3 iniciativas de ley. Vamos a hablar a las 2 de la tarde de esto. Una iniciativa para elegir en efecto a los ministros de la Corte. O sea, lo que el presidente dice, se va a elegir a todos y se va al plan C. ¿Cuál es el plan C del presidente en materia electoral? Ganar la mayoría calificada, tanto en la Cámara de Diputados como de senadores. Es decir, el viejo sueño priista. Y bueno, pues no en balde, López es el último priista químicamente puro que existe. El viejo sueño priista de carro completo, de carro súper completo, pero de verdad estaba muy, muy, muy enojado. Y entre las cosas importantes que se dijeron, era lógico que hoy López-Gatell hablara de el fin de la emergencia de salud pública de la COVID-19 en México. Entonces, pues ya empezó a decir que sí, que no sé qué, que de acuerdo a de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Nos va a hablar Gabriela Sotomayor de ese tema y luego vamos a ver otros temas, pero este tema me parece importante, pues porque perdimos a mucha gente en estos años. Perdimos a mucha gente, fue muchas las afectaciones, no solamente de salud. Hay gente que todavía vive con las afectaciones de un COVID muy fuerte, sino también con las afectaciones económicas de las que no
nos hemos podido recuperar en el mundo. Gabriela, adelante. Sí, Jaime, pues tienes toda la razón. Perdimos a mucha gente en México por este asunto del COVID. Y bueno, mi solidaridad para todas las personas que perdieron a un ser querido. La cuestión es que el viernes de la semana pasada, la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia de salud mundial sobre COVID-19. Pero a mí me gustaría aclarar que no es el fin de la pandemia, porque algunas personas en el gobierno han dicho que es fin de la pandemia, y no es así. No. Se terminó la emergencia internacional sanitaria internacional sobre el COVID, pero la pandemia no ha terminado. El COVID sigue ahí y sigue, sigue contagiando a personas y sigue privando a personas de la vida. Entonces, sí hay que hacer esta distinción muy concreta. Después, la Organización Mundial de la Salud dijo que todos los países hicieron todos los esfuerzos posibles para luchar contra el COVID lo mejor que pudieron, pero ninguno lo hizo bien. Y dentro de los países que no lo hicieron bien, pues lo que salta a la vista es el papel de México debido a los números, porque los números no mienten, las cifras no mienten. México es el segundo país en donde más personas murieron y el primer país en donde más personal de salud perdió la vida por el COVID. Entonces, eso es muy preocupante. Otra cosa que te quiero decir es que yo hablé con el director de la Organización Panamericana de Salud, el brasileño Jarbas Barbosa, y le pedí sus reacciones sobre la declaratoria y qué pasa en América Latina y en México. Y Barbosa me dijo que México debería de tener un examen externo sobre su desempeño en la pandemia. Es decir, un análisis transparente, independiente, externo, sobre cómo México se desempeñó y evaluar esto, pues para que no se repitan los errores en una próxima pandemia, porque pues ya vimos que suelen suceder y que vienen y que pasan las pandemias. Entonces, bueno, esto es lo principal que te quería decir. Y lo que dice la Organización Mundial de la Salud, seguir con la compra de los medicamentos, es decir, los antivirales, como el Pavlovix y se me pasa el otro nombre del otro antiviral, pero bueno, ahora me voy a acordar. El seguir comprando vacunas y vacunas que sean autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Son 10 las vacunas autorizadas por la Organización de la Salud, y lo que quisiera aclarar es que la única vacuna que la OMS ha autorizado para los niños es Pfizer, con una dosis ajustada para los niños de 5 a 18 años. Ninguna otra vacuna ha sido autorizada para los niños en ninguna parte del mundo por parte de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esto sí es muy importante que los rapidines lo sepan y que tomen sus consideraciones al respecto de la vacuna y, seguir con sus programas de vacunación, sobre todo los que tienen comorbilidades como, por ejemplo, diabetes, enfermedades cardíacas o que tienen algún tipo de enfermedades como cáncer, etcétera, o ya personas que están muy ancianas que tienen que tener sus refuerzos de estas vacunas ambivalentes y que son tan necesarias. Entonces, no hay que terminar tampoco con la inversión en esta cuestión, ni tampoco en la vacunación del personal de salud, porque son los que están en primera línea todavía en los hospitales en defensa de los pacientes. Fíjate que sobre eso del análisis externo, de cómo se desempeñó México, pues la verdad es que los mexicanos deberíamos estar presionando para eso, pero como ya sentimos que ya es hora del recreo, pues ya no hay esa presión. Y López dice, lo hicimos muy bien. Entonces, no hay grandes quejas. Hay quejas de algunos médicos que se han atrevido a dar un paso adelante y han señalado, de veras, hay doctores muy valientes que han escrito libros, que han escrito informes, pero en general no se entiende bien por qué México tiene que hacer
un análisis de cómo se desempeñó. Como que dicen, ¿y ya para qué? Y creo que es importante que desarrolles esa idea porque me parece fundamental. Adelante. Sí, esa idea es fundamental. Te voy a explicar. Y sobre todo a los rapidines. Yo estoy aquí desde hace mucho tiempo en Ginebra y seguí el desarrollo de la pandemia en el mundo en tiempo real por medio de la Organización Mundial de la Salud. Cuando se declara la pandemia y cuando se declara la emergencia internacional, yo estaba allí en la conferencia de prensa que el doctor Tedros dio y también estuve ahí en la conferencia de prensa en donde declara que esta emergencia terminó. Entonces, durante todo este tiempo, yo he contrastado lo que va a sugerir la Organización Mundial de la Salud o lo que ha ido sugiriendo conforme al tiempo y qué hizo México. Entonces, por ejemplo, de las primeras cosas que Tedros dijo cuando empezó la pandemia es una frase que se volvió muy conocida aquí en Ginebra entre los reporteros, que fue el test, test, test. Es decir, hacer pruebas, pruebas, pruebas. ¿Qué pasó en México? López-Gatell salió a la mañanera y dijo, no, aquí no necesitamos hacer pruebas, no es necesario. ¿Para qué? Si esto no se puede contener. No, esto no. Bueno, ahí hay una parte importantísima de por qué en México subió el número de contagios, porque no se hizo el test cuando debió de hacerse. Después, que ya se va a abrir la sociedad otra vez, que ya pasamos estos 3 meses de cuarentena en el mundo, ya vamos a salir a ver cómo a seguir viviendo, porque no nos podemos quedar encerrados. Claro. Y entonces la Organización Mundial de la Salud dijo, ok, nos vamos a ir a salir otra vez, pero tenemos que tener cubrebocas, tenemos que tener distancia con las demás personas, tenemos que ventilar los espacios cerrados y una serie de recomendaciones que quizá, bueno, los rapidines recuerdan, pero entonces, ¿qué pasó? Que López-Gatell salió en la mañanera y dijo que el cubrebocas no era necesario al principio. Sí, de acuerdo. El cubrebocas bueno, no era al principio y al final, Gabriela, bueno, nunca dijo que era necesario. que no servía para nada cuando Así es. era una de las cosas fundamentales para ir dentro de los, transportes públicos como el metro, como los camiones, como todo transporte público. En cualquier lugar cerrado, lo que más recomendaban era abrir las ventanas y ponerse el tapabocas. Nada más para darte una idea de lo importante que es esto, hasta ahorita empiezan a abrirse conferencias de prensa aquí en Ginebra, en la ONU, para que todos podamos ir personalmente a las conferencias. Hasta ahora. Es decir, que todas estas conferencias han sido virtuales porque no quieren contagios y porque están cuidando a su personal, a los periodistas, etcétera. El gobierno hizo lo contrario. Después, cuando empezó la vacunación, dijeron que la vacuna y que había que invertir, pero no compraron la cantidad suficiente de vacunas y no vacunaron al personal de salud. Esto es importantísimo porque el personal de salud estaba llevando la carga, médicos, enfermeras, hasta oftalmólogos, por ejemplo, que llegaban pacientes que decían, tengo algo en el ojo, no sé qué me pasa, y era COVID. Sí, entonces, los médicos y el sector salud deberían de haber sido los primeros en vacunarse en México, como en tantos países lo hicieron. México lo hizo. Sí. Y tenemos el mayor número de muertes que son realmente trágicas porque eran muertes evitables. Totalmente. No se invirtió en el equipo de protección, en este que parecía de astronauta, tampoco se invirtió. O sea, es decir que en México todo lo hizo mal. Por eso se tiene que hacer un análisis y una evaluación externa, porque es necesario que México entienda qué hizo mal y qué hay que corregir, porque no podemos quedarnos así en caso, porque no nada más es que venga otra pandemia, lo que pudiera pasar es que puede venir otra variante del COVID. Por ejemplo, Omicron, bueno, ya pasó, pero pudiera haber otra de estas variantes muy fuertes y lo que va a hacer la Asamblea Mundial de la Salud es volver a declarar una emergencia y vamos a tener que volvernos a cuidar.
Pero entonces, si no tenemos nosotros los datos duros de qué pasó en México y por qué murió tanta gente, pues no vamos a poder resolver estos problemas. Y todo lo paga la población, porque es la que Claro. muere. Sí, yo terminaría el tema, fíjate, diciéndote que tenemos una mala situación de todas maneras. En México solamente están autorizadas la vacuna Abdalá, o sea, ya no se compran vacunas. Solamente está autorizada la vacuna Abdalá, que tú ya sabes cuáles son las limitaciones. Y dicen que va a estar lista la vacuna Patria para finales de año. Esa vacuna que se supone que iba a estar lista para finales de 2020 y que es 2023 y todavía no está lista. Entonces, dicen que ya, pero aquí la tragedia es que no se autoriza la importación de vacunas por parte de las empresas privadas, que sería importante porque podrían pues comprar una buena cantidad de vacunas y ponerlas a disposición de la población. Tampoco de los antivirales, estos que mencionas. Entonces, esa es una mala situación, muy mala situación, porque además la gente entiende que cuando que el fin de la emergencia médica es el fin del COVID y no. El COVID se va a quedar entre nosotros. Eso sí lo ha dicho López-Gatell, pero hacia afuera la imagen sigue siendo la misma. Pues sí tenemos ese problema, Gabriela. Sí, y sabes una cosa que, bueno, qué bueno que lo ha dicho López-Gatell, que no terminó el COVID. Bueno, pues ya si no dice eso, bueno, perdón, Sí, ya pero sería el colmo, sí. esperar, ¿no? Sí, Nada más una precisión que claro. ya recordé. El nombre de los antivirales es el Pavlovich, este que te digo, y el Remdesivir. El Remdesivir, ok. Estos dos deberían de estar a la disposición del público. Y tienes toda la razón que las vacunas deberían de estar en las farmacias, poder irte a vacunar de manera gratuita y decir yo quiero la Moderna, yo quiero la Pfizer, yo quiero la que sea, la CanSino o la que tú le tengas fe, ¿no? Porque tú Sí. hiciste un research o una investigación. Pero te voy a decir una cosa, la Abdala no está autorizada por la Organización Mundial Sí, de la no, Salud. no está autorizada. Está clarísimo, no está autorizada y los de Cuba, las autoridades sanitarias de Cuba, dicen que no está autorizada por las sanciones económicas, Sí, claro. que no han podido, que por eso no han podido dar los datos y esto es totalmente ridículo porque no es cierto, no hay ensayos clínicos que la Organización Mundial de la Salud haya seguido y que haya recibido de Cuba. Entonces, esta vacuna no está autorizada. Sí, Digo, sí, no es sí. malo, pero no está autorizada. Eso es lo Sí, que hay que así aclarar. es. Sí, lo que consideran los expertos, hay un estudio de The Lancet que habla sobre la vacuna Abdalá, lo resumo rápidamente. La vacuna Abdalá, dicen, pues es efectiva en 3 dosis, no en una, en 3 dosis. Tiene un alto nivel de efectividad de más del 90%, como otras, pero tiene varios problemas. Primero, no se sabe su valor como vacuna de refuerzo. No hay datos sobre eso, que es importante porque no es lo mismo vacuna de arranque que vacuna de refuerzo. Eso es primero. Segundo, es una vacuna eficiente contra las variantes que estaban en boga en el año 2020. Ya hay varias variantes en el año 2021, 2022 y 2023. Y tercero, no se conoce su efectividad en los menores de edad, aunque en Cuba se les aplicó. En fin, esa es la vacuna de la Patria, pues no tenemos ninguna información. Entonces, es posible que cuando salga la Patria, pues López Obrador diga que la OMS sirve a los intereses conservadores de las compañías farmacéuticas para desautorizar y entonces pues ya no importa. En fin, pues así está esta situación. Y si quieres pasamos rápidamente a otras noticias. Me voy a apurar porque tenemos contado el tiempo. A ver, una buena noticia, inflación por tercer mes al hilo, o sea, la inflación general se desaceleró, está en 6.25 al mes de abril, es una buena noticia. Esto lo reportó el INEGI en la mañana, lo presumió López Obrador y pues descendió, tampoco descendió mucho, descendió un 0.02. Entonces, está bien, 6.25.
Entonces, es una buena noticia. De todas maneras, hay que recordar que llevamos pues, más de 2 años por encima del objetivo del Banco de México, que es 3 más 1 menos 1. Y bueno, han hecho varios análisis los economistas privados, y lo que dicen es que esto permite augurar que el Banco de México no va a elevar la tasa de interés. Hay otros que dicen que sí la va a elevar un punto 25. Esto va a suceder la semana próxima, vamos a ver. En fin, la inflación subyacente también se desaceleró y esta es una buena noticia porque no se estaba desacelerando a la misma velocidad. Está en 7.67, o sea, bajó la inflación subyacente un 0.39. ¿Qué es lo que bajó? Bueno, los servicios moderaron su encarecimiento, es decir, siguieron encareciéndose, pero a un ritmo menor. Las mercancías quedaron tablas, digamos que no subieron ni bajaron. Y los productos agropecuarios también se mantuvieron sin cambio. Esto podemos decir que es una buena noticia, aunque siguen caros, incomibles algunas cosas. En fin, bajaron los precios de los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno, que es una buena noticia. Bajó la electricidad, conste que yo no lo he podido comprobar, pero en fin, el pollo se incrementó, pero digamos que es una buena noticia con reservas esto. Segunda nota, el INAI existe, pues las comisionadas, 2 comisionadas del INAI salieron a hacer declaraciones y esperan que esta misma semana, así que hay que tener, yo decía ayer en el Rapidín que se le vienen a López Obrador varios golpes procedentes de la Suprema Corte. Ayer, pues determinaron la primera parte del plan B, pero falta la segunda parte del plan B, falta todo lo que, digamos, la parte más amplia del plan B, que pues yo también espero que se tire, ¿sí? Y también va a decidir la Suprema Corte, después de que la ministra Loretta Ortiz rechazó la petición del INAI, o sea, ni siquiera le dio vista. El Pleno de la Suprema Corte va a discutir cuál es la situación del INAI y va a escoger entre 2 preceptos constitucionales. Esto es muy interesante. Entre el derecho a la información, establecido en la Constitución, y la limitación, también establecida por la limitación, para que sesionen con menos de 5. Este es uno de esos casos que les gusta mucho a los abogados constitucionalistas, porque tienes 2 propuestas de la Constitución que se contradicen entre sí. Y aunque yo, afortunadamente, no soy abogado constitucionalista, me parece muy interesante. Entonces, aquí la Corte tiene que determinar cuál es más importante. Y yo creo que, por supuesto, va a determinar que los derechos de las personas a la información, porque ese es también un ideal constitucional, siempre se tiene que tomar la solución que más beneficia a las personas. Entonces, se va a tomar la decisión, yo espero, de que el INAI pueda sesionar con 4 personas, que también le va a dar su ataque a López. Vamos a tener muchos berrinches en las semanas que vienen. Vamos a ver cómo, cualquier cosa que quieras comentar adelante, Gabriela. Bueno, sobre este asunto no, después cuando termines, nada más para cerrar con cosas que quería decir yo de aquí. Adelante. A ver, déjame decirte. 3, la vigilancia de inteligencia artificial en la frontera norte, pues presentó, ya saben que se acaba este título 42. Yo creo que la llamada entre el presidente Biden y el presidente López Obrador es precisamente para cuestiones de migración. Seguramente hablarán de otras cosas, pero fundamentalmente de las cuestiones de migración. Termina el título 42, ahí mandó ejércitos a la zona oeste de Estados Unidos. Ayer, en un alarde absurdo, también el gobernador Abbott de Texas pues mandó reservas de la Guardia Nacional y estos helicópteros impresionantes, artillados, a patrullar, pero la policía fronteriza, la patrulla fronteriza, presentó lo que es ahora sí que la vigilancia con inteligencia artificial. Son unas torres móviles, ¿sí? Y que captan tanto imágenes normales como imágenes infrarrojas y que son capaces
de tener una visión de 360 grados y además pueden distinguir hasta a 11 kilómetros de distancia. Entonces, pues es una zona muy amplia en la que van a vigilar y la verdad es que pues, va a resultar pues muy importante. Adelante, Gabriel. Sí, Jaime, pues hoy en el briefing que tuvimos en la mañana en la conferencia de prensa con diversos organismos de la ONU, yo pregunté sobre esta situación del título 42 y la oficina de la ONU para los Derechos Humanos, la portavoz me contesta que el alto comisionado Volker Turk está siguiendo muy de cerca lo que va a pasar y lo que está pasando en la frontera en Estados Unidos y en México. También habló de la gran preocupación que hay por el discurso de odio que se está gestando en contra de los migrantes. Es muy preocupante porque está empezando a haber actos de violencia contra los migrantes y esto pues no lo habíamos visto antes. Digo, habíamos visto el maltrato a los migrantes, eso sí, pero este discurso de odio tan intensificado no se había visto. Entonces, lo que sí es que, bueno, nos preocupa esto aquí desde Naciones Unidas y lo que me dicen es que, bueno, tanto el alto comisionado de los refugiados como el de derechos humanos como la Organización Mundial, la Internacional para las Migraciones, van a seguir minuto a minuto a partir del 11, lo que va a pasar en Estados Unidos cuando retiren este título 42, pero también en México, no nada más en Estados Unidos, sino también en México, porque también ya vimos el maltrato que reciben los migrantes en nuestro país. Sí, ya incluso se están desplazando hacia la frontera norte grandes contingentes. Pero a ver, nota 4. Bueno, Moody's sacó un informe sobre América Latina interesante y dice, en el caso de México, que los cambios en la política energética están frenando la inversión privada en el sector, particularmente en energías renovables. Eso, pues ya lo sabíamos, pero lo dice Moody's. Pero también dice la violencia y la inseguridad también están limitando en general el crecimiento económico y la inversión en México. Eso dice. Dice, la inflación no se puede controlar ni en México ni en la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, lo que está diciendo Moody's es, está perdiendo atractivo la región. Y eso, pues, es una mala noticia. Recalca los casos, sobre todo de México en primer lugar, de Brasil, de Argentina, de Chile, Colombia y Perú. Pues déjenme decirles que son las economías más exitosas de América Latina. México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú. En Argentina tienen un problema gravísimo con la inflación y pues el desprestigio de la política. En Chile lo que acaba de suceder pues fue una sorpresa. Yo no me esperaba que la ultraderecha avanzara. Colombia no termina digamos, de asentarse con las políticas de Petro. Petro me parece que ha cambiado 2 veces ya de gabinete. En el caso de Perú, pues Dina Boluarte no las tiene consigo. Y en Brasil, pues se extraña a Lula. Es decir, se tiene a Lula, pero la gente esperaba al viejo Lula. Y pues este Lula, pues no es el viejo Lula. En parte porque pues no tiene digamos, el apoyo político que tenía antes. Entonces, el informe es bastante desalentador en términos de inversión. Ya saben que a Moody's lo que le interesa es qué tan importante es la zona como pues destino de inversión. Y la quinta nota que tengo hoy es la ruta del fentanilo. Es un reportaje que hizo el Heraldo, vale la pena echarle un ojo. Es una entrevista que se hizo a Julio César Peña Vega, que es maestro en estudios México-Estados Unidos por la Universidad Nacional Autónoma de México y también es licenciado en Relaciones Internacionales por el TEC y es un especialista en el tema. Entonces habló de la ruta del fentanilo. Es un reportaje muy amplio, no se los voy a recetar afortunadamente,
pero sí es importante porque lo que dice es, pues, señores y señoras, hay más de 100,000 muertes en Estados Unidos por sobredosis. 2/3 partes de estas muertes son por fentanilo. La DEA sigue insistiendo que México y China son los principales responsables de la fabricación de fentanilo y la introducción a los Estados Unidos. Y dice una parte interesante que no hemos tomado en cuenta. ¿Cómo se distribuye la droga? O sea, todo lo demás ya lo sabíamos, pero siempre nos preguntamos cómo se distribuye la droga en México, en Estados Unidos. Esa es una parte que permanece porque decimos luego, es que los capos de Estados Unidos, y no hay capos en Estados Unidos. Ojo con esto, y el estudio es muy interesante. Lo que dice este experto es que en Estados Unidos trabajan como pequeñas empresas autónomas. O sea, cada una de estas empresas tiene su territorio. Entonces, reciben el fentanilo, ¿sí? Los abastecen, dicen los cárteles mexicanos, reciben el fentanilo, pero digamos, ellos no están coligados a una gran empresa como aquí en México un cártel, ¿no? Sino que hagan de cuenta pues, que tiene su zona en Filadelfia, en Los Ángeles, en Washington, etcétera. Y entonces lo que hacen es, ¿cómo venden? Pues dice, venden desde una gran variedad. Dice, una de las ventas más populares es la venta por Internet. O sea, tú te metes, ¿sí? A la web profunda, ¿sí? Y entonces ahí te dicen y tú, pues, haces tu pedido y por una serie de claves sabes dónde te lo van a entregar o te lo pueden entregar en tu casa, ¿sí? Y luego el sitio se borra. Entonces, o incluso hay anuncios que tú ves de medicamentos y tú, si eres un adicto, sabes que esos medicamentos no son esos, sino fentanilo. Entonces los puedes comprar. Entonces dice, es una de las formas pues más fácil de distribuir, así que la pides por internet. Y la otra forma es en la calle. O sea, hay un distribuidor acá, otro distribuidor allá, etcétera. Entonces, todo esto es muy interesante porque no hay cárteles allá. A pesar de que la política norteamericana contra el fentanilo es muy agresiva, pues no ha podido frenar de ninguna manera, precisamente porque es como una distribución hormiga. Entonces, pues no hay tanta capacidad para hacerlo. Yo siempre he dicho que es un fracaso la lucha contra las drogas. Desde siempre, desde los años 70, estuve en contra, a pesar de que estaba de moda. Sí creo que lo que hay que combatir pues es con médicos, con psicólogos, psiquiatras, atención, etcétera. No sirve el tratamiento, nos ha costado mucho dinero, muchas vidas, muchas condenas y el consumo, en lugar de bajar, disminuye. Y hoy, pues Leti, la secretaria de Educación, pues presentó un folletito que se le va a dar a los maestros para que hablen pues, contra las drogas. Ojalá que resulte algo, pero tiene toda la característica de que es dinero perdido, nada más para tratar de demostrar que están haciendo algo. Gabriela, algo, adelante, tenías tú cosas que decir. Sí, gracias. Muy rápido porque sé que estamos cortos de tiempo. Bueno, esto que me dices del combate contra las drogas, totalmente de acuerdo. Aquí en Europa hay un movimiento muy fuerte para la reducción de daños, o sea, ayudar a las personas que se están inyectando, ayudarlos para ver en dónde se pueden inyectar en condiciones seguras, atenderlos su salud, porque esto es visto como una cuestión de salud pública, aquí en Suiza, en Europa. Y bueno, pues sería lo indicado, ¿no? Porque ya hemos visto que el ataque y la guerra contra las drogas no ha servido. Y luego, bueno, me llama la atención lo que dices de que en Estados Unidos por internet puedes comprar el fentanilo y esto. Me llama la atención porque entonces, Sí. pues, si hay tantos recursos para ir contra los migrantes y desplegar
fuerzas armadas ahí a la frontera, pues deberían de tener una estrategia mucho más efectiva para Pues no. ir contra estos vendedores, porque digo, pues no, eso es lo que está afectando mucho. Pero bueno, antes de que me despida, quisiera decir, bueno, pues en el marco del Día de las Madres, que es el día de mañana, la Organización Mundial de la Salud sacó un informe verdaderamente descorazonador, muy triste, porque pues cada segundo muere, no, cada 7 segundos muere una mujer al dar a luz o durante el embarazo o durante la lactancia. Entonces, bueno, es una cantidad impresionante de personas y de mujeres, son unos 4 millones de mujeres que mueren al año en el mundo. Y en México, la cuestión no está muy fácil. En México, unas 1,500 niñas y mujeres mueren al año por cuestiones de maternidad, de lactancia o durante el embarazo. Entonces, pues sí, a la luz del Día de las Madres, pues no hay mucho que celebrar en México porque muchas mujeres siguen muriendo Sí, por claro. cuestiones de embarazo mal atendidos. Entonces, tanto en el sector privado como en el sector público, no nada más digo en el sector público, ya vimos lo que pasó con este hospital que con los celulares estaban alumbrando una cesárea y que le cortaron la orejita al bebé por equivocación. O Así sea, es. me parece tremendo, pero bueno, yo nada más quería decirlo. No voy a decir todo el informe, cómo están las frases y las cifras y en el mundo, pero lo que sí podría hacer es mandarte el link para que los rapidines, si lo quieren consultar, pues se metan al informe y vean cómo está Sí, la situación de la maternidad y de la mortalidad de las mujeres durante el embarazo o durante el parto. muy bien. Claro que sí. Gabriela, ¿dónde te podemos ver, leer, seguir? Pues mira, esta semana en proceso, bueno, publiqué lo del fin de la emergencia de salud y Ok, todo esto, allí está mi nota y las invito a leerla porque hay toda una línea de tiempo de cómo desde que empezó la pandemia en China y todo este silencio de China hasta que se declaró la pandemia y la emergencia mundial. Entonces, este silencio de China que provocó que el virus se fuera de control en todo el mundo. Entonces, estos días, está muy preciso en mi nota de proceso del viernes y bueno, también mi columna en Eje Central, en donde esta semana hablo de Sarito García y su culebrón, sí, lo vi. porque realmente el Te presidente es tira así. el drama. Parece que tenemos ahí a Sarita García, Libertad Lamarque ahí quejándose de la vida, pero luego echa el zarpazo y ataca, o sea, no, Pues no, sí. no. Sí, Bueno, pues los invito a leerla también. sí, está muy divertida. Está cáustica. Uno ve a Gabriela Sotomayor y diría, esa mujer no puede ser tan cáustica, pero vale la pena leer esa columna. Bueno, pues gracias, Gabriela. Cualquier cosa, ya sabes que estos pasos son también tuyos. Nos vemos el martes sin falta. Gracias por estar. Y voy a pedir una disculpa porque tengo que hacer un trámite, entonces no voy a poder leer los comentarios, se las debo. Agradecer nada más el envío de las fotos. Recordarle a Gabriela que alguien de Ginebra quedó de mandarme fotos, nomás casualmente. Entonces, bueno, pues nos Perdón, vemos. perdón, culpable, culpable. Ok, muy bien, pues nos vemos y los dejo con esta presa en Aguascalientes. Es una foto, pues a mí me gustan estas fotos, porque pues, son parte de todo este mundo amplio, maravilloso que todavía tenemos. Gracias, Gabriela. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Qué linda foto. Sí, bye. Chao.